una historia que es en el Chaco, que es de un hombre que no sé si lo conocen, que se hizo muy famoso, que se llamaba Isidro Velázquez. No sé si escucharon de él alguien. Yo tampoco no sabía nada de él y parece ser que teníamos al bandolero del lejano oeste en el Chaco, y incluso tuvo sus carteles de búsqueda por 2 millones de pesos pegadas por todo el pueblo buscando a este hombre porque era terrible. Decían que era, no sé, como inmortal, o que había hecho un pacto con el diablo en el monte, porque siempre salía. Sudamericano. Sí. Bueno, leyendo historias real, hay por todos lados historias así de que creen que, no sé, que hay pactos con el diablo, que entras en una cueva y está el supay y hacen un pacto. Hay miles de historias de esas por toda Argentina. Pero es muy tremendo cómo siempre el tipo logra zafarse de todo. Es como, ¿cómo puede ser que logra engañar a la policía, a todos, y para la gente termina siendo un héroe porque burla a todos los que los persiguen o los maltratan? Bueno, la historia empieza más o menos en la década del 60, donde Isidro Velázquez nace en una familia con 22 hermanos. 22 hermanos. Era una familia bastante necesitada, tenía muchas carencias. Y bueno, cuestión que nace en esa familia, y imagínate, con 22 hermanos es como hacete solo, porque son muchos. Y sos de los más chicos, es complicado. Y bueno, se une mucho a su hermano menor, que tenía apenas un año menor, que se llama Claudio. Entonces los dos eran compinches, iban a todos lados juntos, ¿no? Y les gustaba mucho el monte desde chicos, les encantaba meterse en el monte, jugar, se lo conocían de pe a pa. Ellos nacen en Corrientes. En la época del secundario ya se mudan a lo que es el Chaco, a Apachito, y en Apachito terminan el secundario, se ponen a trabajar de peones, ayudan ahí, van y vienen, empiezan a usar las armas para la caza del campo, era necesario, pero de golpe encuentran que tienen una puntería espectacular, ¿viste? Como que son muy buenos disparando, que esto a la larga era como peligroso para todo el mundo. Y bueno, cuestión que estos dos hermanos, Claudio era bastante bandolero, era bastante el que iba por el carril desviado y se hacía, así cada tanto hacía algunos atracos, robaba, pero todo muy levemente. Isidro quizás era el más tranquilo, el más centrado, por así decirlo. Cuestión que en una, la policía los agarra a los dos hermanos, los quiere meter presos porque supuestamente lo habían robado, pero Isidro no tenía ningún historial de que haya robado algo alguna vez, entonces queda en libertad. Pero Claudio ya tenía algunos antecedentes, entonces lo meten preso por 4 años. En esos 4 años Isidro logra formar una familia, tiene hijos, se pone a trabajar en el campo, en una algodonera, pero claro, el trabajo era súper esclavo y era muy sacrificado. Entonces, cuando sale Claudio de la cárcel, lo va a incitar a decirle: che, dale, ¿qué vas a hacer? Todos tus años de tu vida vas a trabajar acá en la algodonera, dale, vamos, robemos, hagamos lo que sea, pero salgamos de esto. En medio lo lleva por ese camino, se empiezan a hacer algunos atracos y qué sé yo, y en una le roban a un tipo que tenía un almacén, pero en el robo el dueño del almacén termina muerto. Entonces la policía los quieren apresar, atrapan a Isidro, hablaban de a Isidro mandarlo a una cárcel, en una penitenciaría, en otra provincia. Entonces Isidro logra escaparse. Se escapa, se va con el hermano al monte. Se escapan los dos y desde ahí en adelante van a estar siempre en el monte escapándose de la policía. Cuestión que empiezan a robar, qué sé yo, pero ya ahora tenían una carátula de asesinos, porque no eran solamente ladrones, eran asesinos.
Pero todos los atracos que hacían entraban al pueblo y se iban, entraban al pueblo y se iban. Y entonces la gente del pueblo los miraba y decía, no, estos son unos héroes, tipo, burlan a la policía de una manera terrible, son dos contra toda la policía, que empiezan con las pistolas, qué sé yo, tipo lejano oeste, y se desaparecen. Entonces la gente como que los empieza a alargar y empiezan a decir, aguante Isidro Velázquez, ¿viste? Empiezan todos como que eran, hizo pactos con el Supá y no sé qué, pero empiezan a idolatrarlos. Porque quizás en esa época también había mucho maltrato por parte de la policía, donde por ejemplo había uno de los maltratos que hacían para la gente que de golpe robaba algo, lo que sea, los metían en la cárcel, pero los ponían en la parte del patio, al sol, del Chaco, los ataban de pies y de manos y los dejaban ahí hasta cuando aguanten. Y cuando estaban en las últimas los devolvían a la familia, cosa de cuidarse de que no vuelvan a robar, según como decía la policía. Entonces imagínense, vienen estos dos bandoleros, y burlan a la policía que los maltrataban así, para la gente son héroes. Entonces Isidro Velázquez ve esto y le encanta, dice, no, esto acá hay que aprovecharlo. Entonces va y le empieza a agradar a la gente, se va a bares y invita a toda la gente, la ronda, les pagan por favores, empiezan a darles parte del dinero que robaban a la gente que los ayudaba. Entonces se empezó a armar toda una cadena de ayuda. La gente los ayudaba a escapar, les decían por dónde ir, por dónde no está, ya está la policía, no está. Entonces ellos empiezan a tener confianza. En una de esas dicen, bueno, tenían tanta confianza que se acercan a robar a un lugar que estaba, un almacén que estaba a 2 cuadras de la estación de policía. Cuando entran a robar, la hija del dueño reconoce a Isidro Velázquez y dice, pero Isidro, o sea, somos nosotros, o sea, vos fuiste compañero de colegio de mi hermano, no nos podés robar, no nos podés hacer esto. Los dos hermanos no escucharon nada, siguieron exigiendo el dinero y la chica, como bastante enojada porque Isidro les estaba robando y había sido amigo, va hacia la parte del mostrador, agarra el arma, Claudio la ve, le pega un culetazo con el arma y ahí se empiezan todos a disparar, la familia que estaba en el coso. Cuestión que de ahí, de todo ese disparo, los hermanos escapan sin un rasguño, pero adentro quedan 2 muertos. Uno que era un cliente, que estaba justo en el momento no indicado, y el otro, el hermano de la chica, que había sido compañero de colegio de Isidro Velázquez. A partir de ahí como que empiezan a tener como una impunidad ellos de, no importa, ya está, matamos a cualquiera, o sea, no, pero la gente los seguía apoyando. Tal es así que tenían tanta impunidad que el día del cumpleaños 33 de Claudio dicen, vamos a un bar, vamos ahí a festejar. Entonces, pero como eran buscados, llegaron al bar, cerraron las puertas. Imagínense la época de que entran al bar y dicen, bueno, acá no sale nadie, los 2 matones, ¿viste? Los conocían todos en el pueblo, acá no sale nadie, pero invitamos todas las rondas. Entonces todos estaban recontentos. Imagínense, yo vengo acá, toman todos. Todos empiezan a chupar, qué sé yo. Pero hay un altercado en donde Claudio termina muerto. Hay muchas versiones de qué pasó. La oficial dice que la policía escuchó ruidos, fue al bar porque había mucho alboroto. Cuando encontraron a Claudio y le dispararon. Y ahí murió. Pero la gente que estaba ahí decía que no había pasado eso. Y ahí surgieron 2 versiones. Una era que un estanciero lo reconoció y le disparó porque ya sabía quién era. Y en otra versión dice de que estaba Claudio borracho, se puso a discutir con otro borracho y los 2 tenían armas y bueno, en la discusión se elevó y otro borracho le disparó a Claudio. Pero cuestión que ambas versiones dicen de que la policía llegó como 1 hora después y cuando vieron que el muerto era Claudio se atribuyeron que ellos lo habían matado. Pero bueno, al fin y al cabo Claudio murió esa noche
y Isidro quedó solo. Isidro se escapa, pero se escapa no es que desaparece. Pasa un año y hay un silencio mortal, entonces empiezan a ver como, che, ¿y ahora qué onda? ¿Qué estará? ¿Dónde estará? Porque lo buscaban y aparte le tenían miedo, porque el tipo era tremendo, se les escapaba de las narices. Y bueno, cuestión que al año vuelve Claudio, pero Isidro no vuelve solo, vuelve con un asesino, pero más asesino que él. Viene con un hombre que era Gauna, se llamaba Vicente Gauna, que el tipo decían que era de gatillo fácil, que no le importaba nada, él disparaba, se le saltaba la tuerca y no le importaba nada, y a él la verdad que la gente no lo apoyaba, pero a Isidro sí, es más, decían de que Isidro era bueno, pero que bueno, que justo le tocó estar con él, o sea, lo justificaban igual. Pero bueno, este asesino con este se juntan, se ponen a hacer secuestros porque dicen, che, pero pará, tenemos que estar más ocultos, entonces en vez de ir a robar a mano armada, hagamos secuestros a estancieros que están más por arriba que los que están vendiendo y nos hacemos más plata y encima estamos resguardados. Entonces empiezan a hacer secuestros express, así, secuestros de extorsión, pero claro, un día van a una vecina de un hombre que es Pansardi, cuestión que cuando le piden a la vecina que vaya a tocarles el timbre y le diga que es ella. Pansardi abre y se encuentra con los dos matones. Los dos matones entran al domicilio, él estaba con su hijo, le piden 100.000 pesos, el tipo se los da, pero no se quedaban tranquilos ellos, entonces le dispararon igual. Esa noche matan a Pansardi, el hijo sobrevive con 3 disparos en el cuerpo, pero sobrevive, pero el tema que Pansardi era muy conocido y era una persona de interés general en todo el país. Entonces esas noticias llegan a Buenos Aires. De, che, tienen a 2 locos que están matando a todo el mundo, ¿cómo no lo pueden controlar? Entonces la burla hacia la policía era más importante todavía. Entonces la policía estaba como desesperada porque querían atrapar a esta gente. Entonces dice, bueno, ya está, tráiganme 800 efectivos. Hicieron todo un trabajo de inteligencia, los encontraron, dijeron, están acá en este domicilio. Cercaron con 800 efectivos, 800 personas, imagínense, cercando un domicilio. Dijeron, de acá no salen. Al ratito, disparo que va, disparo que viene, los 2 muchachos salen como ilesos de la nada, se logran meter en el monte y se escapan de esta altercado. Entonces era peor, la burla era peor. Entonces agarran y dicen, no, bueno, pongamos carteles por todo el Chaco que diga se busca y recompensa. Entonces ponen los carteles, está la foto de los dos, búsquenlo después si quieren en internet, están los carteles con la foto del tipo, es bien lejano es buenísimo. Y claro, y al otro día la gente, como los quería tanto, escribieron en los carteles, pusieron aguante Isidro Velázquez, Isidro, el pueblo está contigo, así, todos carteles así, y claro, se dieron cuenta que la policía están muy ayudados por el pueblo, había algo que hacer. Bueno, cuestión que Isidro, el tema de Isidro era que él confiaba mucho en esa gente, en el pueblo, pero no tuvo en cuenta que algunos capaz se les podía ir de lengua algo. Y una vez le pasó que un chico estaba en un bar, estaba borracho y empezó a decir que tenía un billete de 10.000 pesos que se lo había dado el mismísimo Isidro Velázquez. Y claro, nadie le creía, qué sé yo, pero eso llegó a la policía. Entonces fueron y lo agarraron y hicieron un interrogatorio. Dice, che, pero ¿qué onda este billete? ¿Es de verdad que es de Isidro Velázquez? Y al principio no quería decir nada, pero después tuvo que soltar todo porque también tenía miedo. Entonces él contó que él hacía mandados por el pueblo y un día una maestra, la maestra del pueblo, le dice de si le podía hacer un mandado y llevarle tal cosa a la casa. Él va y cuando le entra a la casa a dejarle se encuentra con un señor que era igual a el tipo que estaba en el cartel de Se Busca.
Y encima era muy parecido físicamente a lo que decía la gente de cómo era él. Entonces dice, este es Isidro Velázquez. Claro, Isidro va y le dice, toma nene, acá está una propinita, que eran los billetes de 10.000 pesos, que era un montón. Entonces ahí dijo, es él. Y empezó a alardear de que había visto Isidro Velázquez, inocentemente, la verdad. Pero bueno, es así que la policía descubre que Isidro Velázquez era conocido de la maestra, por lo tanto empezaron a hacer toda una inteligencia y ahí descubrieron que detrás de todo eso había toda una red que era la maestra, que estaba casada con un ayudante de un administrativo, del correo, y un cartero. Los tres hacían todos los trabajos de llevar y traer la información. Como era el cartero, estaba todo el tiempo en la calle. El administrativo se enteraba enseguida de todas las cuestiones políticas, de cómo se movía la plata, porque antes también todo era por carta. Y bueno, y la maestra, o sea, ¿quién va a desconfiar de una maestra? Entonces, claro, hicieron bárbaros los tipos. Y se hicieron amigos de ellos y ellos los se cubrían en todo, hacían todos los trabajos ellos. Ellos movían la plata, llevaban los carteles, las cartas de Se Busca, para pedir el dinero. Y bueno, cuestión que agarran a estas tres, los hacen interrogatorio, al ratito ya largaron todo porque tenían miedo, y los convencen de ser parte de un plan para agarrarlos. Cuestión que le dicen que a la chica, bueno, vos seguí igual, mantené la conversación con Isidro normalmente para que no sospeche. Bueno, al poquito tiempo ya Isidro le dice, bueno, ya tengo aquí en tipo los siguientes que vamos a secuestrar, pásame a buscar por tal lugar. Entonces, bueno, ahí se preparan y van la chica, la maestra, con el cartero, van en el auto a buscarlos a, no sé, un lugar en la ruta, y lo tienen que llevar a otro lugar, todo a oscuras, ¿no? Ya cuando suben al auto, ya les avisan, che, el auto nos está funcionando medio mal, no sé qué, y cuando iban el auto medio frenaba, lo hacían hacer como que el auto no funcionaba bien, hasta que en un momento el auto se frena. Entonces la chica con el cartero le dice, uy, vamos a ver qué onda, ¿viste? Entonces Vicente Gauna, que era el que no confiaba en esta gente, lo empieza a mirar a Isidro como, esto me huele raro. Entonces les empieza a mirar, ver todos los movimientos que hacen, y en una, cuando ve que abrieron el capó, reconoce que los dos que estaban ahí se estaban yendo corriendo. Entonces dice, esto es una trampa, nos van a agarrar. Y no termina de decir eso, que toda una balacera les llega al auto, pero mortal. Se dispararon 500 balas. En ese interín, Vicente Gauna logra dispararle a quien lo había traicionado, saca el arma y puede dispararle al cartero, pero no llega a la mujer porque le dispararon antes a él. Vicente Gauna muere en el acto, una balacera terrible. Está la foto del auto que es un colador, es terrible. Dicen alto el fuego, van los policías, chequean, abren la puerta, Vicente estaba muerto y al lado Isidro se había ido. Se había escapado. Dice, no, falta el más importante, ¿viste? Bueno, alumbren todo, ¿viste? Era todo campo. Alumbren, incluso está, cuando lo buscan, está el puente, que es donde pasó todo esto. Lo tienen como, es el puente, ¿viste? Bueno, el puente de la traición, le dicen. Bueno, cuestión que lo empiezan a alumbrar todo lo que había, qué sé yo. El tipo tenía que lograr correr 300 metros hasta el monte para lograr perder a la policía. El tipo ya tenía un disparo en el hombro y en la pierna, pero el tipo corría. Lo logran enganchar con la luz, entonces lo empiezan a perseguir. 30 hombres lo empiezan a perseguir. El tipo se da vuelta, hecho bolsa, lo disparaba, seguía. En esos disparos logra dispararle al jefe de la policía. Pero bueno, a pasos del monte, una bala le llega, cae al piso
Dice la policía que llega cuenta, en una versión oficial, que el tipo cuando llega, el tipo se seguía arrastrando queriendo llegar al monte, pero ya estaba en las últimas. La versión oficial dice que en ese arrastre logra morir y ya está, pero toda la gente dice que no, que le llegaron y le dispararon, porque después salieron un montón de fotos de las policías rodeando el cuerpo, posando como este es el trofeo, lo logramos. Y es más, al otro día lo ponen en el capot del auto y lo circulan por todo Panchito para mostrarles al pueblo que el tipo estaba muerto, que no era inmortal, que no era ningún dios, que lo habían logrado, que no se había burlado de nadie, que lo habían logrado atrapar. Pero para la gente esto fue dolor. Nos mataron a nuestro héroe y encima lo pasean muerto por acá. Entonces lograron hacerse del cuerpo, lo bañaron, lo limpiaron, le cambiaron la ropa y lo dieron como un entierro digno. Pero bueno, para esto hay un montón de opiniones. Entonces de golpe está la gente que lo ve como lo que es un asesino que mató un montón de gente, y también está al otro lado de la gente que es, no, pero él es el único que hizo algo por el pueblo. Entonces, bueno, están las dos controversias, depende de dónde lo mires, pero el tipo se logró librar, como estuvo como 10 años escapándose de la policía en un pueblo. No es que circulaba por el mundo, era de un pueblo y no lo lograban atrapar. Así que nada, me parece interesante y espero que les haya gustado la historia.